Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema de Jordano, manantial de corazón. Con ese tema empezamos este primer programa del día de hoy de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, amplificando en las 5 emisoras que no se retransmiten en este circuito de Siempre Venezuela y también a través de nuestro Facebook Live que nos permite la imagen y el audio en cualquier parte del mundo. Así que no tiene excusa, usted puede escuchar, ver, sentir este programa Siempre Venezuela a través de todos nuestros canales de comunicación. Pero esto no es un esfuerzo de uno solo, este es un equipo. Aquí está Vanessa Chacón en la producción. Está Camilo García en redes y apoyo técnico. También se encuentra en los controles Roberto Alexis Rojas, que nos ayuda a retransmitir desde La Voz del Río Arauca, y también Alex Meneses. También en este momento nos acompaña nuestro compañero de fórmula en esta carrera de las noticias, Carlos Uzcategui Elmiro, al cual saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alan. Muy buenos días, equipo de producción y, por supuesto, a la audiencia del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, hay un tema, con este tema vamos a iniciar porque por primera vez, y quiero hacer atención sobre esto, por primera vez Maduro habla claramente sobre la agenda electoral de los próximos años. Ayer en un acto de la juventud del PSUV, ha dicho en su discurso, entre otras tantas cosas, ha dicho en su discurso que hay que prepararse electoralmente para el año 2024 cuando se van a celebrar las elecciones presidenciales y para el año 2025 cuando se van a celebrar las elecciones de la Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores de todo el país. Esto me parece muy significativo porque por lo menos devela un poco la duda sobre si se iba a presentar o no para las elecciones del 2024, Carlos. Bueno, Alan, mira, este es un tema que es bastante preciso, ¿no? El presidente Nicolás Maduro está en un apuro. Sencillamente se le han ido muchos de su grupo personal, ya solamente es el grupo principal de Maduro, más tiene la anuencia de ciertos políticos, entre ellos el número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, como también ya salió Rafael Lacaba de que no va a ser candidato presidencial si se lanza Maduro. Estos son potes de humo, Alan. Sencillamente, Maduro va a ser el candidato del PSV a nivel nacional. No tiene excusa. Ahora, cuando hablamos del 2024, él también refiere automáticamente para hacer las gobernaciones a gobernador, a las alcaldías y a otros de las asambleas, o perdón, de los consejos legislativos. Pero desde ayer hay una cierta inquietud, sobre todo con el tema de los alcaldes, porque de tocar el tema principal desaparecerían las alcaldías. Y esto es un tema que viene de vieja data y es lo que están presumiendo. ¿Quiénes han salido a flote a hablar sobre este tema? Los alcaldes del estado Zulia, que están bastante nerviosos, se puede decir nerviosos, pero inquietos en esta fórmula. Esperemos que las cosas cambien un momento, porque para eso habría que reabrir un debate a nivel nacional. Pero ¿quiénes lo abrirían? La oposición verdadera, la sociedad civil o los gobernantes de turno o la oposición real que hay en el país. Porque el chavismo está claro, el chavismo no, el madurismo está claro en lo que ellos van. Y el candidato, Alan, sencillamente se llama Nicolás Maduro Moros. Bueno, hay que ver, fíjate, Carlos, lo importante de la declaración de ayer. Hasta hace pocos días se decía, bueno, pero es que Maduro nunca ha hablado de que van a haber elecciones en el 2024. Así Incluso es. se había hablado de una modificación constitucional para extender el periodo, para buscarle un periodo de gracia. Pero obviamente ya Maduro habla con claridad del año 2024 y habla de las elecciones. Por lo menos determina ese tema. Pero lo que tú dices también es cierto. Actualmente en la Asamblea Nacional viene marchando
a paso de vencedores, como a ellos les gusta decir, una ley de transferencia de manejos administrativos de las alcaldías que prácticamente cercena y acaba administrativamente a las alcaldías. Quedarían solamente como pagadores de salarios a sus empleados, en Una una situación de figura, verdad bastante complicada. quedarían como figuras emblemáticas, pero sin ningún punto crítico hacia las infraestructuras, como lo dices tú, solamente sería la alcaldía y punto, porque les quitarían todas las anuencias de todos los institutos o ministerios que tengan plegados en el punto municipal. Ahora, ¿cómo quedará el gobernador de cada estado? ¿No? ¿Y cómo quedarán también los alcaldes y los gobernadores chavistas, que Por son supuesto, precisamente los que arman su estrategia política de promoción en la gestión pública? Y esa gestión pública queda, como tú dices, bastante limitada con esta circunstancia de esta ley de transferencias que viola la Constitución. O sea, vamos a hablarlo claro. totalmente. Esto viola la Constitución porque a las alcaldías y a las gobernaciones les corresponde el situado constitucional y eso está bien claro en la Constitución. Pero no conforme con eso está en la Ley Orgánica del Poder Público Nacional y está también prevista en la Ley Orgánica del Poder Municipal. O sea, Totalmente. allí leyes orgánicas significa que son leyes prácticamente las segundas leyes después de la Constitución. Entonces, el chavismo no sé si se va a tirar esa aventura, porque va a poner en contra mucha de su gente. Totalmente, los va a desarmar y ellos a eso tienen una cierta división dentro de los contextos políticos, porque van a salir con el cacareado que tú lo has visto a través de los años, el gran polo patriótico. Va de nuevo, se va a tirar a rodilla en tierra el Partido Comunista, los partidos, los micropartidos o tarjetas de maletín que tiene también el gobierno nacional. Ahora, Alan, ¿te acuerdas de las juntas parroquiales? Claro, obviamente que forman parte de la estructura Forman y que parte. está prevista en la ley orgánica de régimen municipal. Ahí está también prevista la junta parroquiales, que por cierto, más nunca se volvió a hablar de eso, ¿no? Por supuesto, porque las eliminó, pero en el tiempo de Hugo Chávez Frías. Ahora, las juntas parroquiales en este momento podrían entrar. Eso sería otro corre-corre más para el gobierno. Sería más burocracia, pero ¿cómo quedan, aparte de todos los ediles del país, los concejales? Porque de quitarle, por supuesto, a los alcaldes toda su trivia, ¿cómo quedarían los concejales en toda Venezuela, Alan? ¿Cuál sería el papel fundamental de ellos en los consejos municipales? Sí, básicamente pues quedaría reducido a polvo cósmico, como es la palabra que a ellos les encanta decir, polvo cósmico. Prácticamente quedaría reducido todo esto. Les encanta. Sí, claro. Mira, Carlos, Esto es hay una otro, figura netamente caribeña. Esta figura, dime, sí, hay otro tema que también nos llama mucho la atención y es que ha devuelto la pelota Jonathan Marín, quien era el alcalde de Guanta, que hace 5 años se fue, dejó el pelero, le acusaron de corrupción, estuvo en México y se fue a entregar a los Estados Unidos en el juicio que se le sigue en territorio norteamericano. como Pero corderito, ahora ha salido, fíjate cómo ha salido ahora, acusando a Tarek William Saab de ser corrupto. Entonces ya la cuestión de la corrupción se ha vuelto, el ventilador está prendido por todos lados y uno no sabe a quién le va a caer eso ha ese chiqueado líquido viscoso, totalmente. ¿no? Sí, señor. Y ese personaje, la tardanza que le pongan los ganchos el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, por lo menos va para la isla del burro. Ese sabe muchas cosas que están callados. Porque Guanta, aparte de todo, tuvo un punto económico muy importante para el país, los transportes, la situación, sobre todo minera, que es el paso que va hacia Guanta. Ahora, ¿cómo quedará? Tendrá que hablar de todo. Y ese punto debe tener en mezcolanza con un temblor, poniéndole la lupa, Tarek William Sack al señor amigo de Guanta, porque ellos eran muy amigos, compadres del Sí, alma. eran panas, pero vamos a escuchar al propio Jonathan Marín, ¿te parece? Pues escuchemos. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de mis casos tiene que ver con una imputación que me hace este señor, porque obligó al Coco Sosa
a Manuel El Coco Sosa a firmar una delación donde declaraba en mi contra por algunos hechos en los cuales él me conecta a unos hechos de corrupción en PDVSA. Eso es lo máximo que él tiene en ese caso. Y el Coco Sosa me envió un emisario a pedirme disculpas y a decirme y explicarme que él tuvo que hacer eso porque este señor lo tenía amenazado. Que si no firmaba la delación en mi contra, él se iba a podrir en la cárcel. ¿Qué le tocó a esta persona? Firmar una delación en mi contra. Y ya lo demostraremos en el futuro. Y estos mismos ejemplos forman parte de las cosas que este señor pone en práctica. Y las pone en práctica ¿por qué? Porque definitivamente es una conducta, un patrón. Él sentencia a la gente públicamente. Él dijo que él interrogó a este señor de madrugada, violando la Constitución y las leyes. Esto como un poco para impresionar al pueblo, impresionar al alto gobierno con unas supuestas acciones que carecen del marco de la legalidad. Usted para interrogar a alguien, usted tiene que presentarlo ante un tribunal y tiene que tener su abogado al lado. Pero bueno, en fin, toda esta trama, esta nueva trama, busca de alguna manera u otra alcanzar el sueño esperado de este señor, que es crear una matriz de opinión donde ahora yo no es nada más, formo parte de todo lo que él ha dicho en el pasado de mí. Él me ha involucrado con corrupción en el Seguro Social. Él lo que no supera es que él ofreció un centro materno infantil en Guanta cuando era gobernador y no cumplió. Y yo, junto a un equipo, y gracias al presidente Chávez en su momento, construimos un hospital, uno de los hospitales más importantes del oriente del país. Y lo dejamos en un 92% de ejecución. Y estas son las cosas que este señor no supera. Esa es la gran verdad. Bueno, ahí está. Le prendió el ventilador en la cara al propio Tarek William Saab. Ahora me imagino que en ese punto de lo que él estaba hablando, Alan, fíjate que él mismo se hace una pequeña autocompasión de lo que fue su pasado. Como siempre ponen en la pizarra, y no a ganador ni a placer, sino a perdedor, como decían en los hipódromos, es un burro, porque sencillamente no tiene escape. Lo que él está hablando, versando en este tema, Alan, a él le van a imputar cargos. Eso es indiscutible. Haga lo que haga, él le van a imputar sus cargos. Por A o por B, no tiene escapatoria. Aparte de eso, como siempre pone el escudo de la cara a la figura del presidente Chávez. Eso ya absolutamente no le vale nada. El tipo va a ser imputado, así, de sencillo. Bueno, y definitivamente se arrastra con él a una parte del PSUV, porque Por él dice supuesto. a mí y a otros. O sea, los quieren involucrar. O sea, es decir, en esta purga interna que está haciendo el PSUV, creo yo, no sé, en mi apreciación muy particular, se está arriesgando el madurismo, porque Tarek William Saab no está haciendo nada que no le haya ordenado Maduro. Por supuesto. Eso es una lógica. Y él sabe muy bien que va a arrastrar a un grupo de dirigentes de esos municipios y aparte del Estado. Ahora, ¿hacia dónde van esos tiros? Todo se va a descubrir. Pero ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? Echarle una escobita, un coleto, un lampazazo y colorín colorado, ese cuento va a seguir, pero bien callado. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta división del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya no están unidos. No, eso están más de aquí a allá. Eso están totalmente indefinidos, porque no tienen cuota de nada. Y él habló, aparte de todo, del Coco Sosa. Y para nadie es un secreto todo lo que hizo el Coco Sosa. Ese es el coco que también él tiene. Claro. Porque ese va a hablar, ese va a hablar. Así es. Bueno, yo quisiera que escucharas algo para ver si en tu fibra emocional empieza a generarse esa energía de fondo. Vamos a colocarle este video, muchachos. Hay momentos estelares en la vida de los pueblos. Uno de esos momentos estelares lo está viviendo la Venezuela de hoy. Que hombres y mujeres de todas las clases sociales
y de todas las ideologías políticas, cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada. Como estelares son hoy los momentos que vive Venezuela al enfrentar una dictadura, y en el mismo espíritu que en el 58 derrocamos a una dictadura, vamos a unificar a toda una sociedad que hoy busca cambio, que busca precisamente unificar nuevamente a la familia. Celebramos el aniversario de Acción Democrática, un partido que ha resistido, una institución que hoy recorre Venezuela, como tienen que hacerlo todos los venezolanos, en el espíritu de Rómulo, en el espíritu de Carnevali, en el espíritu de Ruiz Pinea. Retomaremos las calles, ejerceremos mayoría y derrotaremos nuevamente una dictadura. Bueno, ¿y qué sentiste cuando escuchaste a Rómulo Betancourt? Bueno, hablar del padre de la democracia, porque es indiscutible. Muchos lo han criticado a través de las décadas, de los años, pero hablar de don Rómulo Betancourt es hablar netamente de la democracia. Participó desde los años 1928 en esa clase social muy estipulada, donde estaba Jovito Villalba, el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Por supuesto, en su mirada estaba Rómulo, Raúl Leoni, y son tantos los grandes del Partido Acción Democrática. Pero el Partido Acción Democrática, Alan, ya no es ni siquiera una tercera parte de lo que fue el Partido del Pueblo. Pan, trabajo, que era uno de los eslogans más importantes, con himno, historia y un adoctrinamiento muy importante dentro del país. Se cumplen 81 años, es indiscutible, pero ya eso no es absolutamente la verdadera casa del pueblo, Alan. Bueno, hay fiesta en dos lados. Hay Sí, fiesta de la parte que maneja Henry Ramos Alú, que habla también de los 81 años y se autodenomina la Acción Democrática Legítima. legítima. Y por Pero el otro fíjate, lado está Bernabé Gutiérrez, que celebra también los 81 años de AD, proclamándose como el verdadero intérprete del Partido del Pueblo. déjame comentarte algo porque tengo que decírtelo. Henry Ramos Alú, el zar de la cotiza de oro, y Bernabé Mantequillita Gutiérrez son dos hermanazos del alma, no de ahora. Muchos creen que ellos están divididos. No, hermano. Ellos están de la mano, absolutamente. Han hecho unas divisiones que aparentemente Henry tiene su candidato, que es Carlos Prosperi, y Bernabé Gutiérrez, que ha sido o asumido siempre el control de la Secretaría General del partido por más de una década, pero no han logrado establecer la situación real que tiene el Partido Acción Democrática en todo el país. Henry fue uno de los precursores donde acabó parte de la Casa del Pueblo. Mucha gente se les retiró enseguida al partido. Si tú quieres saber cómo está el Partido Acción Democrática, te lo voy a decir, está muy por debajo. No ha desaparecido su sigla Acción Democrática o AD con su escudo, el himno, no ha desaparecido, pero mucho de la nueva generación de relevo, y estoy hablando de 3 generaciones, se han ido del partido. Hay muchos que están regresando, pero ya no hay esa doctrina democrática que tenía el partido por la siguiente razón. Henry habla del PSV, Henry habla de Nicolás Maduro, pero Alan, ¿tú sabes cuántos años o cuántas décadas tiene Henry Ramos Alú comandando el circuito del CEN de Acción Democrática? Más de 25 años. No le ha dado paso a más nadie. Y los secretarios seccionales del Partido Acción Democrática en cada estado sobrepasan ya más de 15 y 20 años siendo los mismos del ayer. Es decir, no les han dado un tropel para que la gente vuelva a estar en el partido del pueblo. Es decir, los felicito, vengo de esa militancia, me retiré cuando vi la situación real del partido. No les convenía tener nueva generación de relevo. Eso es lo lamentable de lo que está haciendo tanto Henry Ramos Alú y por supuesto Bernabé Mantequillita Gutiérrez, uno de los que ha venido destrozando el partido de todas las maneras en el oriente y en el sur del país. Esa es mi realidad. Bueno, Carlos, de todas maneras, el mensaje, adelante luchar miliciano. Indiscutible, indiscutible. Que si Andrés Eloy Blanco y Leonardo Ruiz Pineda estuvieran vivos, ya esa gente estuviera fuera del partido. Así de sencillo, Alan. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Siempre interesante iniciar el programa Siempre Venezuela con estos comentarios
como siempre me queda debiendo el café, pero bueno, habrá el Pronto, momento de pronto. tomarse. Eso sí, eso es correcto. Muchas gracias, Alan, y por supuesto a la audiencia que día a día nos siguen. Y por supuesto también ingresen a la www.siemprevenezuelaweb.com. Una feliz tarde para todos. Un abrazo, Alan, desde la distancia. Bueno, con este break vamos a irnos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un saludo muy especial a los amigos Alan Peralta y Carlos Uzcategui, allá en el programa Siempre Venezuela Radio, que se transmite para todo el occidente del país de Venezuela y la costa norte de Atlántica de Colombia. Un placer estar con ustedes y felicitarlos por este segundo aniversario y al equipo de producción para que sigan informando y tengan a todo el país, tanto Colombia como Venezuela y al resto del mundo, con los venezolanos que están esparcidos en toda la geografía de Sudamérica, para que sigan informando y sigan dando informaciones en un solo latir. Colombia y Venezuela juntas. Adelante, Carlos. Bueno, y es que estamos de aniversario aquí en Siempre Venezuela. Esta semana es aniversario, el día jueves es el día central y estamos recibiendo las salutaciones de los amigos que siempre nos han acompañado durante este proyecto comunicacional a lo largo de estos 2 años. Se dice muy fácil, pero ha tocado bastante sacrificio y esfuerzo llevar este programa hasta los niveles que hemos podido alcanzar gracias al favor de Dios y a la colaboración de todos ustedes, amigos oyentes. Hay una noticia importante, se trata de la solicitud que hace la Fiscalía de los Estados Unidos para no permitir testigos por video en el caso de Alex Saab. El gobierno de los Estados Unidos pidió a un juez federal que no permita testigos de Alex Saab que declaren a través de video, reseñó Associated Press. El empresario colombiano intenta demostrar que sí cumplía funciones como diplomático del régimen de Venezuela y que por esa razón no pueden procesarlo por lavado de dinero. La Fiscalía, de acuerdo con el documento de 6 páginas que aparece en el expediente electrónico en línea, alega que Saab ha hecho los mínimos esfuerzos para que sus testigos viajen a Estados Unidos. Asimismo, afirma que no ha habido esfuerzo para garantizar la integridad de testimonio de estas personas. Por esta razón, los Estados Unidos se oponen a la moción, dijo en el documento que presentó al juez Robert Scola. La Fiscalía solicita respetuosamente al tribunal que niegue esta moción. La solicitud de la Fiscalía ocurrió después de que el viernes la defensa del Saab solicitó que se les permitiera presentar por lo menos a 2 testigos vía Zoom en una audiencia prevista para el 31 porque no tienen visas estadounidenses. Los nombres de los 2 testigos del empresario colombiano que están en la ciudad de Caracas no son mencionados en la petición para evitar, según ellos dicen, el acoso de los medios. Vamos a ver qué decisión toma el juez Scola en relación a este tema del juicio de Alex Saab, que por ningún lado logra demostrar que era diplomático y además que eso no le exime del cumplimiento de sus responsabilidades y de la violación de los derechos de todos los venezolanos cuando nos vendía basura en los clubs, bolsas llenas de alimentos sobreinflados en precio y de muy baja calidad. Con eso se hizo millonario y después con un proyecto de vivienda y después con otras tantas cosas que, bueno, evidentemente, pues esto genera muchísimas responsabilidades por parte de este señor. Y lo que había venido ocurriendo durante los últimos días ya empieza a hacerse cada vez una voz populi. Se trata de la expulsión que está haciendo de pequeños mineros y mineros artesanales del Callao por parte del régimen de facto. Pequeños mineros artesanales que alguna vez vendieron oro al gobierno venezolano fueron expulsados de la región del Callao luego de que Nicolás Maduro, el presidente de facto, decidiese establecer alianza con empresas privadas más grandes, buscando incrementar la producción. Están buscando tener más oro, es lo que el Estado siempre ha querido, dijo Alex Chaurán, director de la Asociación de Mineros de Oro en La Ramona, en el este de Venezuela. El gobierno otorgó permiso a 12 empresas privadas para construir 30 plantas de procesamiento que utilizan equipos sofisticados para extraer arena aurífera de las minas cercanas, dijeron a Reuters. La medida se produjo después que el gobierno, con problemas de liquidez, se viera obligado a vender algunas de sus reservas de oro existentes en el Banco Central de Venezuela.
Las reservas de lingotes de oro del banco han caído 60 toneladas en 4 años, ubicándose en su nivel más bajo en 5 décadas, según propios datos del Banco Central de Venezuela. Muchas de las nuevas plantas no procesan grandes cantidades de oro, según varias fuentes, porque dependen del procesamiento inicial de los molineros a pequeña escala. Las plantas son monstruosas, afirman, y muchas de ellas se quedan sin material porque hay pocos molineros y solo se procesan unas pocas toneladas, dijo Vidal García, dueño de la mina de El Callao. Los ministerios de Minería y Comunicaciones y la Corporación Minera no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de Reuters en relación a esta denuncia y tampoco han revelado los términos de las alianzas ni de las empresas nombradas involucradas. Es decir, el gobierno de los pobres, el gobierno de los pequeños, el gobierno de los trabajadores, el gobierno de los ciudadanos indefensos los ha desplazado de las minas de oro, los utilizó y ahora los bota prácticamente de su única fuente de ingreso por contratar con empresas grandes, por contratar con empresas transnacionales, por contratar con empresas gigantes que han hecho la gran destrucción del Orinoco. Me imagino que allí están empresas chinas, empresas turcas, empresas rusas, que seguramente estarán haciendo su agosto con esto de la negociación minera en Venezuela y el régimen de concesiones. Y estarán también ahí muchos socios, testaferros, representantes de la alta alcurnia del chavismo, que disfruta de las prebendas del poder a costillas de los trabajadores y del pueblo venezolano. Así que no nos extraña que esta situación esté ocurriendo allí. Y ya desde hace varias semanas se venía presenciando esto, porque los están sacando por las buenas o por las malas. Los están sacando con amenazas o con violencia física. Y esto pues es indudable que el régimen se está prestando a esta situación, aprovechando los matones estos que ellos tienen, representantes de elementos de la guerrilla colombiana o sus propios matones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue la protesta en las calles, siguen los ciudadanos, gremios y sindicatos exigiendo unidos sus derechos. Vamos a ver. Los trabajadores venezolanos siguen firmes en la calle exigiendo sus derechos laborales. Los intentos del régimen de Maduro de transmitirle al mundo la idea de que en Venezuela la vida se normalizó ha quedado desmentida con las continuas imágenes de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados que protestan de manera pacífica en las calles de las principales ciudades del país. Esto demuestra que Venezuela sigue movilizada, exigiendo la defensa de los derechos laborales. Respaldamos los reclamos de los trabajadores que demandan un salario digno y suficiente que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar. Los empleados públicos marcharon hasta las sedes del Ministerio Público y posteriormente al Ministerio de Educación para consignar un documento que pide la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que redujo sustancialmente los beneficios salariales conquistados por los trabajadores durante años. Esta movilización es una muestra de que Venezuela sigue en las calles en defensa de sus derechos y del bienestar de su gente, exigiendo el cambio que requiere el país. Y les recuerdo que este 15 de septiembre, este jueves 15 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de Siempre Venezuela, habrá la gran marcha nacional de trabajadores jubilados, pensionados, gremios y sindicatos a exigir lo que se ha exigido durante las últimas semanas. Respeto por la contratación colectiva, respeto por la Constitución, derogatoria del instructivo ONAPRE, del invisible instructivo ONAPRE para el Tribunal Supremo de Justicia, acciones de defensa de los derechos salariales, del sistema de contratación colectiva y todos marchando hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para demostrarle al Tribunal Supremo de Justicia que ahí están los trabajadores exigiendo sus derechos y que ellos no son ningunos locos que están exigiendo algo que no esté aplicándose.
porque si no existiera el instructivo NAPRE, no se le estuvieran deduciendo las primas y los beneficios salariales que ellos han venido acumulando a lo largo de los años. Y retroactividad de los beneficios de los trabajadores. Esto es lo que se exige también ante el Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia que en vez de investigar y en vez de decidir a favor de las clases populares, ha decidido seguir la ruta de la persecución y del hostigamiento de los denunciantes, como aquella señora pensionada y jubilada que tiene que pagar una multa impuesta por el TSJ, una cosa totalmente increíble. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, gracias por darme tu amor de José Gregorio Kendo, tema que nos permite iniciar esta segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre, con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Y recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestros canales digitales, siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. También nos puede seguir a través de la señal YouTube, en donde está archivado todos nuestros programas en vivo y también segmentos y entrevistas. Así que usted tiene la opción de escoger cuál de estos productos le gusta y quiere conocer a fondo. También en Twitter, en Facebook y en Instagram, Siempre Venezuela Radio, ahí está nuestra señal también, multiplicando la información de este programa. Tembló en Venezuela y tembló fuerte, 4,2 grados centígrados según el Servicio Geológico de Venezuela en horas de la mañana de hoy. Usuarios en redes sociales reportaron el sismo en la Gran Caracas y otras entidades de Venezuela. El Servicio Geológico de Colombia calculó que el temblor fue de 4,1. Sin embargo, Funvisis ha señalado que 3,5, pero hay otras organizaciones sísmicas internacionales que señalan que este sismo fue de 4,6. Lo cierto es caso que todos coinciden que tuvo como epicentro, un epicentro ubicado en el Mar Caribe a 85 kilómetros al noreste de Barcelona y una profundidad de 10 kilómetros. Así que, bueno, tembló en Venezuela y es comentario en redes sociales. Como también es comentario fuerte la situación presentada también con el tema de la inflación. El famoso economista Stephen Hanke, que es el creador de un sistema de medición de la inflación, ha calificado a Venezuela en este momento como la sexta mayor inflación del mundo. 125% para ser exacto, un incremento desde mayo del 2022. Esa es la inflación que él calcula para la anualidad, es decir, que en el último año 122%. Sin embargo, estamos lejos de Zimbabue, que tiene 477%, Cuba, que es la segunda inflación más grande del mundo en este momento, con 158%, el Líbano, Turquía, Myanmar y Venezuela, en ese orden, las mayores inflaciones en el mundo. El régimen no va a poder obtener esta meta que se había fijado de control de la inflación por debajo del 100%. Y algunos economistas calculan que esto pudiera finalizar el año con 170%, que es una inflación muy grande. O sea, obviamente no en la magnitud que se tenía hasta hace apenas 18 meses, pero la magnitud de la inflación en Venezuela es grande. Hablar de 25% como Hank está señalando en este momento, pues es bastante grande. Vamos a escuchar y ver este video de Beatriz Borjas.
Ella es directora de CEPAS y ahí ratifica la solicitud de varias organizaciones nacionales e internacionales de materia de derechos humanos que exigen, que piden a las Naciones Unidas la ratificación de su misión de observación de derechos humanos en nuestro territorio. Vamos a ver las razones. Hoy es un día muy importante. 125 organizaciones de Venezuela, pero también un amplio grupo de esas organizaciones son organizaciones internacionales, se unen, unimos nuestra voz por este clamor de justicia que nos plantea la familia Pernalete, pero que son miles de víctimas en Venezuela que siguen esperando esa respuesta y hoy siguen siendo situaciones que hoy están viviendo el pueblo venezolano de gran y profundo sufrimiento. Ante esto, este clamor y este llamado para que siga la misión es nuestra respuesta o es nuestra acción entre cómo generar un puente entre el conflicto y la paz. Y ese puente es la justicia. Y en Venezuela lograr justicia también es una esperanza que en este momento donde se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, donde los hechos que dieron origen a esta misión siguen ocurriendo, es una esperanza de que nos sigan escuchando, de que los organismos internacionales están haciendo su trabajo, de que esos mecanismos que fueron creados para proteger a las poblaciones frente a las arbitrariedades, frente a la opresión, están activos para proteger la dignidad humana de los venezolanos y las venezolanas. Y en ese sentido, estos próximos meses, tanto los organismos internacionales como toda la comunidad internacional y nosotros en Venezuela tenemos una responsabilidad importante en que se sigan dando estas respuestas, en que no se queden bajo el olvido y bajo la impunidad lo ocurrido y que efectivamente se logre esta verdadera paz que necesita una respuesta de justicia, reparación, memoria y garantía de no repetición. Bueno, y es la exigencia de toda la sociedad venezolana porque el régimen no puede escapar del control universal en materia de derechos humanos. Viola derechos humanos aún con ese control, imagínense ustedes sin él. Así que hay que seguir apoyando a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales en esta petición en el caso de Venezuela. Bueno, el tema no se va a demorar, nos permite iniciar el último segmento de la tarde de hoy de este programa, de esta edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta y otras señales que nos permiten comunicarnos con ustedes vía Facebook Live, vía señal abierta en las 5 emisoras que retransmiten nuestro programa diariamente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que le ha pedido a Nicolás Maduro que sea garante del proceso de negociación que aspira a reanudar con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, reveló al diario El País citando fuentes de la Casa de Nariño. Caracol Radio informó que ya se adelantaron las conversaciones en este sentido tras el restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Bogotá, pero se espera que la solicitud oficial sea realizada en los próximos días mediante una carta o una llamada de Petro a Maduro. En esas condiciones, ya Venezuela fue país garante de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN que comenzaron en el 2017 en Quito durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las negociaciones se trasladaron en el 2018 a La Habana, pero fueron paralizadas durante el gobierno de Iván Duque, quien exigió al ELN a liberar a todos los secuestrados que tenían su poder y renunciar a esa y todas las actividades criminales tras el atentado contra la Escuela de Cadetes de Bogotá del 2019, que dejó 22 muertos y 68 heridos, que fue cometido por el ELN. El gobierno de Duque pidió a Cuba la entrega de los negociadores que estaban en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esta solicitud. Así que Maduro pudiera ser el intermediario, el negociador, el garante de estas nuevas actividades que viene desarrollando el gobierno de Petro en la búsqueda de lo que ellos han llamado la paz definitiva, la paz total en esta situación. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto y especialmente en este caso en donde el negociador es prácticamente el hombre que hace el
que ha permitido las operaciones del ELN en territorio venezolano desde hace muchos años. Y la disidencia de la FARC y todo lo que tiene que ver en la FARC. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha respondido preguntas puntuales de venezolanos en Estados Unidos sobre la extensión del TPS. Veamos entonces. Nos llegan varias preguntas sobre la extensión del TPS. Ellas dice, ¿qué pasa si tengo el TPS aprobado y vence este 9 de septiembre del 2022? ¿Qué debo hacer? Bueno, tiene que volver a registrarse, tiene que volver a aplicar por el TPS y tiene que hacerlo entre la fecha del 8 de septiembre de este año hasta el 7 de noviembre de este año. Nos llega otra pregunta relacionada con la extensión del TPS. ¿Qué pasa si apliqué al TPS y aún no me ha llegado una respuesta? ¿Tengo que volver a aplicar? No tiene que volver a aplicar. Ya su aplicación, cuando sea aprobada, le va a llegar con una fecha de vigencia hasta marzo del 2024, al igual que su permiso de trabajo. Bueno, así que si usted tiene dudas sobre el TPS y se encuentra en territorio norteamericano y es venezolano, pues puede hacerle llegar estas preguntas al representante de la administración Guaidó, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, el señor Carlos Vecchio. Por otra parte, la Comisión Permanente de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario del Consejo Municipal de Caroní, del municipio Caroní, en el estado Bolívar, ha solicitado a la presidencia de este Consejo Municipal que exhorte a los organismos competentes a investigar la magnitud de los daños a la salud pública provocados por la emisión de alúmina calcinada generada por la CBG Bauxilum desde el lunes 5 de septiembre. Le exhortamos a usted, presidente del Consejo, para que exija a esta industria que garantice la seguridad de los ciudadanos y que los procedimientos de seguridad laboral se lleven a cabo como corresponde, según la norma y demás leyes que intervienen en estas responsabilidades, señaló el documento que fue entregado ante la comisión. Resulta que la CBG Bauxilum, bueno, decidió reiniciar operaciones de procesamiento de la bauxita en su planta. Hasta ahí chévere, todo bien que se reactiven las empresas básicas, pero lo hizo a sabiendas de que tenía alúmina calcinada dentro de sus hornos. Y eso se lanzó y se ha venido lanzando al aire esas partículas que son contaminantes y pueden causar graves afecciones a la salud. Se han venido lanzando desde el lunes 5 de septiembre que se reactivó la planta. Y si no es por la crítica, del pueblo a través de sus redes sociales y medios de comunicación, esto no se sabe porque la CBG no tiene ninguna, la empresa Bauxilum no tiene ninguna atención hacia el pueblo porque no le comunicó ni ellos le iban a comunicar nada a la gente, no importa que la gente se envenenara con esto. Y esto es lo que ocurre en una Venezuela en donde los organismos hacen lo que le da la gana y lo menos que le interesa es la salud y el bienestar de la gente en Venezuela. Así que Bauxilum lo hizo y días después fue que dijo, ay, sí, nosotros hicimos eso y abrimos los hornos, pero ya se están tomando las medidas correspondientes. Las medidas correspondientes nunca se tomaron y de hecho sigue la emisión de este material que es altamente contaminante y que afecta a la salud de la gente porque no tiene, esa emisión se está haciendo sin los filtros adecuados, sin los requerimientos técnicos adecuados para evitar la contaminación ambiental. Bueno, así están las cosas en Venezuela. Vamos a ver cuántos son los afectados por esto y obviamente la gente del Consejo Municipal, la Comisión de Ambiente, se ha preocupado por decirle a la presidenta de esa comisión, actúe, haga algo, señale, critique, exhorte. Ante el silencio total, pues han exigido actuación. Con este reporte cerramos nuestra edición meridiana.
Este fue un trabajo en equipo. Ahí estuvo Vanessa Chacón en la producción, estuvo Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, está Alex Meneses y también su servidor, Alan Peralta, quien les ha llevado los comentarios de estas informaciones durante la tarde de hoy. Nos despedimos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, Pre-Venezuela.